Y es que el Papa San León Magno sentía con particular urgencia la responsabilidad del sucesor de San Pedro. Recordemos, queridos míos, para no caer en la papolatría, el Papa es el sucesor de San Pedro, no es el sucesor de Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo místico del Papa. Y el centro del catolicismo, el corazón del catolicismo, no es el Papa, es Jesucristo. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es el Papa el centro de la religión católica. También lo digo por los sedevacantistas. Por los sedevacantistas. El Papa no es el centro de la religión católica, queridos míos, ni mucho menos. Es la Santísima Trinidad. Y en particular el corazón de la Sagrada Escritura, por eso son los evangelios, el verbo encarnado, el verbo de Dios hecho hombre. Pues bien, el Papa San León Magno, con particular urgencia la responsabilidad de ser el sucesor de Pedro, de San Pedro, cuyo papel es único en la Iglesia. Es decir, no se trata de estar en contra del Papa, porque si estuviéramos en contra del Papa no seríamos católicos, pero tampoco se trata de divinizar al Papa, de sobredimensionar el pontificado romano, que es lo que ha venido sucediendo en los 2 últimos siglos, prácticamente desde la Revolución Francesa y la reacción que hay a la Revolución Francesa cuando los revolucionarios raptan al Papa Pío VI, después cuando va a raptar Napoleón al siguiente sucesor Pío VII y demás. No se trata de esto. San León Magno sentía con particular urgencia la responsabilidad del sucesor de San Pedro, cuyo papel es único en la Iglesia, pues a un solo apóstol se le confía lo que a todos los apóstoles se comunica. A un solo apóstol, al príncipe de los apóstoles, a San Pedro, se le confía el guiar la Iglesia, el dirigir la Iglesia, el ser vínculo de unión. Bueno, olvidemos que el que dirige la Iglesia es el Espíritu Santo, pero nos entendemos en sentido metafórico y genérico. Se le confía que a todos los apóstoles, lo que a todos los apóstoles se le comunica. Por eso solamente puede haber un papa. Entonces, ahí está la cuestión, que entonces, ¿qué pasaba con Benedicto XVI? Si solamente puede haber un papa, porque solamente puede haber un papa, ¿por qué Benedicto XVI no se quitó la sotana blanca? ¿Por qué Benedicto XVI siguió firmando Benedicto XVI? ¿Por qué como Benedicto XVI? Esto aquí hay polémicas para dar y tomar y hay debates para dar y tomar. Algunos tienen cierta consistencia, otros son conspiranoicos, otros son propios de, pues no sé, de una novela no se me ocurre ahora ningún novelista humorístico. Sí, este inglés, el de Jeeves, ahí no me acuerdo cuál, el de Jeeves, ¿cómo se llamaba el de Jeeves? No me acuerdo ahora. Un personaje que se llama Jeeves, pero bueno. Lo dejo ahí. Yo tampoco es un tema que me quite a mí el sueño, tampoco es un tema que me quite el sueño, pero sí me llama la atención de que siguiera utilizando el nombre papal Benedicto XVI cuando había renunciado al papado y que se había vistiendo la sotana blanca. Podemos recordar lo que pasó con Celestino V, el anterior y único papa que había renunciado, que volvió otra vez a ser un monje. Pero bueno, solo puede haber un papa y la Iglesia no puede no tener papa, también por los sedevacantistas, no puede no tener papa. Es decir, cuando la Iglesia tiene periodos en los que no hay un papa, que evidentemente son los periodos naturales en los que un papa ha fallecido hasta que es elegido el siguiente papa. Y ha habido algunos periodos de la historia de la Iglesia en los que incluso han pasado hasta años, se han tardado años en que volviera a haber otro papa. Bien, pero la naturaleza de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo, y que Jesucristo elige a San Pedro y por lo tanto los sucesores de San Pedro para dirigir la barca, no puede llevar la Iglesia, como dicen los sedevacantistas, en sede vacante desde 1958 cuando fallece Pío XII. O sea, no podíamos llevar ni mucho menos todo este tiempo sin papa. Además es una contradicción porque, quiero decir, acaba cayendo en el absurdo, es el pez que se muerde la cola, porque entonces, claro, ya nada sería válido, ¿no? Porque ya no habría cardenales elegidos,
en la época de Pío XII, todos los papas, ninguno sería papa, claro, lo mismo los obispos, los sacerdotes no seríamos sacerdotes, no tendríamos poderes sagrados, se habría perdido el sacramento, el orden sacerdotal de la Iglesia, se habría perdido la sucesión apostólica, el perdón de los pecados vía sacramental a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión curiosa lo del sedevacantismo, porque al final es la papolatría, es la imagen especular, es el reflejo especular de la papolatría. Para el papólatra, la religión católica tiene en el centro no a Jesucristo, sino al Papa, y para el sedevacantista, la comunión con la Iglesia depende del Papa, no de Jesucristo, no de los sacramentos, no del régimen de gobierno, no depende del Papa, en fin. Esto lo tenía muy claro, la misión que tenía como Papa San León Magno. Además, a ese ejercicio del primado romano, con ese ejercicio del primado romano, sirvió eficazmente a la comunión, que es la Iglesia, que es la característica de la única Iglesia de Cristo, comunión. Comunión en la fe. ¿Qué es lo que hace la comunión en la Iglesia? Claro, esto es el gran debate que está ahora vivo con las consagraciones episcopales de la Fraternidad San Pío X. ¿Qué es lo que hace la comunión en la Iglesia? Comunión en la fe, esto lo apunta San Roberto Gómez Armino, comunión en la fe, comunión en los sacramentos, comunión en la moral, comunión en el régimen de los pastores, sí, pero al final la comunión en el gobierno y también todo eso se materializa en la comunión canónica, en la comunión jurídica, pero eso es fruto de lo anterior. Si no hay comunión en la fe, si no hay comunión en los sacramentos, si no hay comunión en la moral, en los mandamientos, pues no puede haber comunión en lo de que viene después. No puede haber comunión en el gobierno, ni puede haber comunión jurídica, canónica. Es consecuencia de que haya comunión en la fe, en los sacramentos y en la moral. Si no estamos en el terreno del positivismo jurídico, es decir, es la ley la que inventa la realidad, es la ley la que decide lo que es lo bueno y lo que es malo, independiente de la fe, independientemente de los sacramentos, independientemente de los mandamientos. Pero bueno, concluyo. San León Magno también impulsó la caridad en una Roma. Recordad que en esta época prácticamente Roma es gobernada por el Papa, porque ha caído, todavía no ha caído el Imperio Romano hasta el 476, pero estaba ya a punto de caramelo. Aquello era un caos y era un desastre. Aparte de que el emperador, ya no vivía en Roma desde hacía tiempo. San León Magno impulsó la caridad en una Roma afectada por la carestía, la llegada de refugiados, las injusticias y la pobreza. Estamos en la época también de las invasiones bárbaras. Se enfrentó a las supersticiones paganas y a la acción de los grupos maniqueos. O sea, le toca a San León Magno vivir las invasiones bárbaras de las tribus de los pueblos bárbaros y, por tanto, que Roma se llene de refugiados, que hay que darles de comer, que hay que darles un lugar donde puedan vivir, donde puedan dormir, donde puedan... a eso también se le añade esos grupos de herejes, de maniqueos, esas supersticiones paganas, porque todavía queda mucho por evangelizar y las invasiones bárbaras están arrasando con mucha labor evangelizadora que se había realizado y la están imposibilitando. Además, San León Magno vinculó la liturgia a la vida diaria de los cristianos. ¿Qué significa esto? Nos explica Benedicto XVI. La liturgia cristiana no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino la actualización de realidades invisibles que actúan en la vida del fiel. Voy a repetir esta definición de la Sagrada Liturgia. La liturgia cristiana no es el recuerdo de acontecimientos pasados, no simplemente anámnesis, no simplemente un recuerdo de algo que ocurrió en el pasado, sino la actualización de acontecimientos pasados, de acontecimientos, añadiría, salvíficos pasados, la actualización de realidades invisibles, de acontecimientos pasados salvíficos, pero que son actualizados, es decir, actúan en la vida del fiel, se hacen presentes en la vida del fiel y por eso el año litúrgico cada año va recorriendo todos esos misterios del cristianismo desde el Adviento, desde la Navidad, pasando por la Cuaresma, pasando por la Semana Santa, pasando por el tiempo de Pascua, el tiempo post-Pentecostés, está reviviendo todo el misterio de Cristo, le está actualizando, le está haciendo presente otra vez.
Eso es la Sagrada Liturgia, es lo que hace San León Magno, vincular la Sagrada Liturgia, unir la Sagrada Liturgia a la vida del fiel, a la vida diaria de los cristianos, es decir, empapar la vida de los fieles cristianos de un espíritu litúrgico. Esto es lo que va a decir después, muchos siglos después, San Pío X, que la liturgia, la Sagrada Liturgia, tiene que ser el alimento espiritual del fiel. La oración es el alimento espiritual del alma y la oración más importante de todas es la oración de la Iglesia, la oración presidida, dirigida por el ministro de la Iglesia en nombre de Cristo, in persona Christi capitis, en persona de Cristo cabeza. Luego, la oración más importante de todas es la oración litúrgica. Es verdad que después de la oración litúrgica, la oración más importante de todas es el Santo Rosario de la Santísima Virgen. Pero la oración más importante de todas, porque es la más cristológica, la que más nos configura con Cristo, porque nos ha sido entregada también por Jesucristo a través de la Iglesia, por medio del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, es la Sagrada Liturgia. Por eso la liturgia tiene que formar parte de la vida diaria del fiel y el fiel tiene que empaparse, digo fiel, digo también el sacerdote, que también somos fieles, en ese sentido, amplio, amplio. También tiene que empaparse de ese espíritu litúrgico católico, del catolicismo, de la religión católica, que se expresa en la liturgia. Por eso, lex orandi, lex credendi. Y si cambiamos la lex orandi, la ley de la oración, la Sagrada Liturgia, cambiamos la lex credendi, cambiamos la ley de lo que se cree, aquello es lo que se cree. No se puede cambiar la liturgia sin cambiar la fe. Y si cambias la fe, tienes que acabar cambiando la liturgia. ¿Qué es lo que hizo Lutero? Pues cambió la fe y cambió la liturgia. Ya está. Al principio con menos gestos exteriores, pero como había cambiado la fe, acabó cambiando la liturgia. Y si cambias y modificas la liturgia y te inventas una liturgia, pues eso lo haces para cambiar y modificar la fe.